Muy bien, equipo. Encantada de participar en este evento, agradecer a todo el equipo de TechSoup y de manera especial agradecer a todos ustedes los participantes en este evento. La idea es mostrarles en esencia, en sencillo, este curso tan interesante es gestión por procesos. De acuerdo a mi PPT que se ha preparado, conociendo el proceso. Bien, hay muchos elementos en torno a esto que podríamos decir, Raquel, yo no entiendo, como dice mi esposo, esto de los procesos es tan abstracto que yo no lo entiendo, no lo comprendo. Entiendo que podría haber alguna confusión, pero yo estoy segura que después de esto ustedes lo van a tener clarísimo, porque vamos a hacerlo sencillo, simple. Las cosas en realidad son simples. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? La secuencia de actividades, a ver, podríamos decir burbujas, Raquel, podríamos decir plantas, alimentos, sí, pero esos son una serie de acciones que se realizan de manera cotidiana, son parte del día a día de Perú y en todo el planeta, en muchos países. Quiere decir que es un algo sencillo, es un algo en la concepción, pero la ejecución ya puede ser, en algunos casos, un poco más compleja. Podemos estar hablando, por ejemplo, de una agricultura casera, familiar, que puedes tenerla en casa, en un huerto. ¿Ya? O podemos estar hablando de agricultura tecnificada, pero es igual, es sembrar. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la empresa, del grupo humano, podríamos estar hablando de diferentes acciones, pero que nos van a conducir a obtener, en este caso específico, alimentos. Y de acuerdo a este caso, tenemos a la empresa Oleopalma, que ellos han expresado todo su proceso productivo en esta imagen. En esta imagen que ellos han expresado en tres grandes rubros, relacionado al establecimiento del cultivo, el mantenimiento del cultivo y la producción. Raquel, ¿y eso qué tiene que ver con proceso? Bueno, imaginémonos al concepto de proceso en tres partes. Y eso ellos lo han expresado en otras partes. Ahí tenemos una sección que dice 1, 2, 3, 4, y luego tiene otras que es relacionada con importación de semillas, y luego tiene relacionado con la evaluación de terreno. Quiere decir que en esta sección que la empresa identifica como establecimiento del cultivo, han identificado ellos dos etapas. ¿Qué dice? Importación de semillas. Quiere decir que esta empresa empieza sus actividades, su concepto, que es en su gestión y que corresponde a ellos, que es su negocio, van a importar semillas. Oye, Raquel, ¿y por qué no trabajan con semillas peruanas? Eso lo saben ellos. Ellos especifican su proceso de esa manera. Empiezan importando semillas y van a darse una secuencia de actividades varias propios de la empresa. Después de importar las semillas, hay un proceso logístico que está dentro de este proceso de importación de semillas. Luego las semillas vienen a otro lugar, que lo llaman previveros, luego va al vivero, y luego ya la plantita está lista para. Y luego hay otra etapa que probablemente se esté desarrollando de manera paralela, que es la evaluación del terreno, la preparación del terreno, el ver si está lista, si necesita algún nutriente, algún tipo de, una característica especial para esa plantita, se le hace la limpieza y cuando ya están todas las condiciones, se enlaza con este proceso que estaban trabajando, que es la importación de semillas.
y viene y colocan en el terreno. Ahí terminó una etapa. Vamos a la siguiente, que es el mantenimiento. Y que ahí también vamos a ver burbujas que probablemente se estén desarrollando de manera paralela o una después de otra. Por ejemplo, todo lo que es el manejo hídrico, la plantita necesita asegurarse que llega agüita. Si nosotros lo tenemos en un huerto, en nuestro jardín, pues ahí está fácil la manguera con el agua o llevo con el balde. Si estamos hablando grandes espacios de agricultura, hay una gestión hídrica, hay una gestión de la nutrición, de ver qué elementos le voy a echar a la tierrita o al agua para que le dé las mejores condiciones para que la planta se desarrolle. Limpiarlo de algunos insectos o de algunas malezas que pueden dificultar el desarrollo del fruto que nosotros estamos buscando. Y bueno, cuando el fruto está listo, hacemos la cosecha. Raquel, ¿y eso qué tiene que ver con proceso? Eso mismo. La principal diferencia de cómo se transforma esas semillas importadas en un producto, en frutos que están en un camión despachándose para un destino específico. Todo aquello es una transformación, es un trabajo, es varios días, muchas coordinaciones. Todo eso es un proceso, pero en diferentes niveles. Si quisiéramos ver, por ejemplo, como si estuviéramos, imagínense que estamos volando en un avión y vamos a ver la ciudad de Lima. Vamos a ver un gran trazado, pero a la medida que nos vamos subiendo, pues vamos a ver ese trazado un poco más difuso. Bueno, y va a llegar un momento en que no vamos a ver por el gran manto de nubes que nos limitan. Pero si nosotros de manera comparativa vemos al proceso desde muy arriba, lo vamos a ver expresado como en la imagen. Entonces, esta empresa, Oleopalma, para dar a entender a su público objetivo, a la comunidad, cómo ellos trabajan, lo han expresado de una manera gráfica, resumida, de todos sus procesos o sus procesos para convertir las semillas en una planta y en un producto. Raquel, no me queda claro. Ok, muy bien. ¿Qué será un proceso? Vamos a otro esquema. Imaginémonos, ¿no? De repente alguno de los presentes participa o su labor está en una área, una industria láctea, una industria de zapatos, una industria de madera o la industria de la construcción. Vale decir, en actividades que son la esencia, el corazón de la empresa en la que estás trabajando. Aquellos los vamos a llamar como procesos productivos. Pero Raquel, yo estoy trabajando en una empresa seleccionadora de personal. Ese es su proceso esencia. ¿Qué es seleccionar el personal? Para eso también se va a llamar proceso productivo. Pero Raquel, yo estoy en una empresa que vendemos productos del hogar. Esa es la naturaleza de la empresa. La comercialización, ya, eso es su proceso productivo. Vamos a llamarlo operación, producción, a aquello que es propio de, Raquel, me estoy confundiendo, es solamente para marcar una parte de una clasificación de los procesos. Entonces, vamos a ver que aquello que es propio de la parte de la esencia de la organización, llámese una empresa seleccionadora de personal, llámese una empresa que, por ejemplo, brinda servicio de contabilidad a otras empresas. Su actividad va a ser la contabilidad de varias empresas. Procesos de operación. Entonces, nos vamos a enfocar a ese tipo de actividades que realizas y todo empieza cuando hay alguien que te dice, muy bien, tenemos que hacer
o leche, o construir un edificio, o hacer algo con madera, o hacer algo con cueros, o hacer algo con telas. Aquello empieza así nomás. No, Raquel, tengo que coordinar. ¿Y qué vas a coordinar? Características de lo que vamos a hacer. Fechas, si tenemos todo el personal, si tenemos todos los insumos, verificar que todo esté completo, probablemente requieren de un financiamiento. Y cuando todo está, tienes todos los elementos que correspondan, definen los plazos, empiezan la ejecución previa comunicación con todas las partes, ¿no? Con almacén, con administración, con todos los que van a intervenir en desarrollar esto que nos están pidiendo. Y bueno, en los plazos establecidos y teniendo cuidado de tener todos los recursos, pues hacemos nuestra actividad propia, que será que nos ha pedido de repente una gran cantidad de puertas o equipo de madera que tenemos. Más o menos, Raquel, ya más o menos voy entendiendo. A ver, aquí sí va a quedar clarísimo. ¿Qué gráfica es esta? Son unos pistones, unos émbolos, una parte de un motor. ¿Y esto qué tiene que ver con proceso? A ver, me van a decir si es un proceso, ¿no? Resulta que esta es una esencia, una parte importante, donde se genera la fuerza que tiene el motor para producir movimiento a partir de una pequeña explosión, de una chispa. Una pequeña explosión del combustible, una pequeñísima cantidad que genera unos gases, una fuerza tan grande que mueve este émbolo. Lo mueve y ese gas se expande y genera una fuerza que empuja hacia arriba. Y cuando lo empuja, genera que una serie de engranajes que se mueva una llave u otro instrumento, ¿no? Y de manera secuencial está instalada de tal manera otro instrumento que previamente se produjo la explosión igual, pero con unos segundos antes, de manera que este ya está un poco más desarrollado el gas y está generando un poco más de fuerza que el primero que mencioné. Ahí tenemos una secuencia. Y luego tenemos otro tercer instrumento muy similar, pero este ya completó la generación del gas y la fuerza, ya se dio, está en su máxima capacidad de fuerza. Se ha extendido por completo el gas en todo ese espacio. ¿Listo? Miren, ya tenemos 3 etapas que se está dando al mismo tiempo, solo que se ha regulado por una fracción de segundos el inicio de uno y otro. Vale decir, a ver, voy a poner mi... vamos a ver, voy a poner mi pincel, vamos a ver si se ve, si se ve. Vale decir que este es el primero que empezó con la chispa. Luego viene el segundo y luego viene el tercero. De manera que cuando el primero ya está completamente extendido, el tercero apenas está empezando. Entonces tenemos una secuencia sincronizada que se va a dar de manera ilimitada, o por lo menos hasta que se acabe el combustible, o por lo menos hasta la persona que está manejando este equipo decida que es suficiente, que ya terminó o que puede seguir continuando. O sea, mientras no haya estos elementos que lo detenga, esto va a seguir funcionando. Entonces va a darse primero el 1, se expande, unos segundos después se activa el segundo y unos minutos después se activa el tercero. De manera que cuando el primero ya se dio toda la explosión, empieza su descenso, porque ya no hay gas.
y empieza a bajar solo. Está perdiendo fuerza. Y luego viene el siguiente. Entonces, esta secuencia va a hacer que esté en este movimiento el pistón constantemente y va a estar generando una fuerza constante. Primero, el segundo y el tercero. Y cuando el primero terminó, el tercero está en su máxima fuerza. Vamos a tener un movimiento así, que le va a llegar una fuerza constante y se va a producir un movimiento constante. Ah, ya, Raquel, ya lo entiendo, lo tengo claro. Eso es un proceso, una secuencia de acciones coordinadas, sincronizadas, que va a brindar un resultado. Raquel, eso es un motor. Totalmente de acuerdo, equipo. Eso es un elemento mecánico, armado, pero armado por nosotros los humanos. Y para armar ese motor también tuvo que haber pasado procesos de nuestro trabajo para construir este equipo, esta herramienta. Vamos a ver. Raquel, no lo entiendo mucho todavía. Ajá. Vamos a ver. ¿Qué será entonces un proceso? Raquel, ya me dijiste que es una secuencia de actividades. Un momentito, aquí está. Ya. Una secuencia de actividades, está bien, pero en ese camino, para tener completo control del proceso, vamos a hablar de estas etapas. Vamos a hablar de que en un momento durante el desarrollo del curso, te voy a pedir, pensemos en una secuencia de actividades pequeñitas. Vamos a pasar entonces por un identificar, un conocer, un empezar a orientar toda la información que les vamos a dar, a canalizarlas, y cuando ustedes lo escuchan, lo procesan, empiezas a visualizarlo internamente, quiere decir que estás entendiendo. Y cuando por completo lo dibujas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer, reconocer a un proceso tuyo en tu casa, sencillo, doméstico, un proceso un poco más elaborado, quizás del trabajo, de tu centro de estudios, de la calle, de alguna gestión administrativa público-privada que haces. Ajá, voy visualizándolo y luego reconocer. ¿Estás seguro que es eso? Porque podemos tener una percepción de lo que nosotros vemos y lo que realmente es. Ya me confundí. Los procesos, equipo, existen en todas partes. Y si hablamos procesos operativos, procesos administrativos, procesos domésticos, la pregunta es, ¿y en qué termina? ¿Qué hace ese proceso? Los procesos van a, luego de su ejecución, van a tener un producto visible. ¿Qué vemos acá? Una prenda de vestir. Vale decir que va a ser el resultado de una empresa primero que la confeccionó. Luego quizás una empresa que la vende. Puede ser. Pero Raquel, eso antes tiene que haber pasado porque alguien haya tejido la tela. Y antes, un grupo de personas que hayan hecho el hilado. Entonces vamos a tener una secuencia de procesos que no terminan. Y si ese hilado viene de lana, de alpaca, oveja, vicuña, o viene de algodón, ya tiene procesos anteriores. Viene al proceso de sembrío del algodón.
de sacar la paca de algodón, de hacer el hilado, ese hilado se teje, luego se en telas, en una gran diversidad de telas, esas telas se tiñen, se confeccionan, y luego de confeccionarse van a la tienda. Y cuando es de lana de alpaca, la alpaca, la vicuña, estas crecen, se desarrollan en una edad específica, se hace el trasquilado, igualito se hila, estas se hilan en telas, y las telas pues van a la confección y se hace una prenda. Pero es algo que lo vemos, lo puedes sentir, lo puedes tocar. Ajá, eso es un producto. Ah, otro producto que también es resultado de un proceso. ¿Qué proceso será, equipo? Ah, es la industria láctea, que hace helados. Pero además del helado, mire, tiene un empaque. O sea, ahí está asociado una empresa que hace el helado como tal y que utiliza el envase de papel que lo ha comprado con otra empresa que hace también el envase. Y finalmente tenemos el producto terminado. Ah, Raquel, pero falta serigrafiado. Sí, serigrafiado. Entonces, hay una sucesión de procesos que se van dando paralelos o secuenciales para tener un producto visible, con características. ¿No? Sí. La llanta era similar. Raquel, ya entendí. Ok. ¿Qué será un servicio? Los procesos en lo que terminan puede ser un producto visible, lo ves, un servicio. Raquel, ¿qué será un servicio? Es aquello que se va a dar mientras el usuario lo solicite, lo necesite en el momento de. Vale decir, en un servicio de educación se va a realizar con el usuario participando en él. Necesariamente, porque yo no puedo, salvo algunos casos, excepciones, por favor, equipo, voy y me compro mi cartón. Te compras el cartón, pero no hay nada acá. El servicio de educación es que la persona aprenda un algo para desarrollarse posteriormente. Entonces, ese es un servicio. No es algo que lo puedo comprar como una prenda, como un helado, como una llanta. No, es algo que se va a desarrollar. Otro ejemplo, Raquel, porque no lo entiendo. Servicio de atención odontológica. ¿Por qué es un servicio? Yo tengo igual, Raquel, el centro odontológico, tengo el personal competente para brindar el servicio, pero no se desarrolla hasta que llegue un paciente. Inclusive, cuando le hacen el diagnóstico, recién se determina qué servicio va a realizarse. Puede ser una atención médica de caries o una atención estética de ortodoncia u otras cosas más que se pueden dar en el servicio odontológico. La diferencia, que los productos lo ves, puedes elegir. El servicio se da a solicitud expresa del cliente y necesita de él para que se dé en el momento. Pero Raquel, cuando yo compro una prenda, yo voy y elijo, cierto, pero eliges algo que ya existe. En un servicio va a existir mientras se esté dando con el usuario. Y esto tiene que ver con el proceso y con conocerse. Cuando hablamos de conocer el proceso, significa que lo básico, elemental es, tienes que saber en qué termina el proceso. Ajá. Y sobre todo, ¿quién lo solicita? ¿Quién lo requiere? Ya Raquel, ya sé. Sea nosotros
en nuestro domicilio, en nuestro trabajo o en la calle, hay una relación siempre de quién puede, de un proceso en que va a estar relacionado el cliente. Es decir, alguien que recibe un producto o un servicio. Cuando estamos en la calle usando un servicio de transporte público, existe el servicio, pero va a estar cuando nosotros lo usamos. ¿Ya? ¿Y quién es el público, el cliente? Nosotros, el público usuario. Ese servicio de transporte puede ser público, privado y con toda la diversidad que tenemos aquí en Lima, Perú. Ajá, más o menos. Pero ahí estamos empezando. ¿Cuándo viene el tema de reconocer? Realmente lo que me acabas de comentar, ¿realmente será tu producto, tu servicio? Es lo que creo. ¿Y cómo estás seguro que ese será? Ah, tengo que analizar un poco más profundamente y ver si realmente eso es. Para eso te voy a pedir, revisa por favor si estás trabajando, si estás estudiando, busca información de la empresa, de la institución, para efectivamente estar seguro de que lo que estamos hablando corresponde. Ajá. Inclusive, ¿estás seguro que ese es tu público objetivo? ¿Ese es tu cliente? Entonces hay una situación de entre que una primera percepción, conozco el proceso o intento conocer, entonces hay un tema de revisión de antecedentes, ¿no? Un historial, y para estar seguro que realmente es. Superado esta primera etapa, ahora viene a la siguiente. Y seguimos con la idea de conocer el proceso. Porque ya, yo sé ya quién es el cliente y es quien va a recibir el producto o el servicio. Ah. Pero de pronto me doy cuenta que sí, efectivamente, mi producto como que requiere algunos cambios, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos visto y definiendo lo que quiero, porque ya conocí y reconocí, el reconocer es verse al interior, ¿no? Ajá, pues yo voy a hacer algunas modelados. Es decir, voy a ver en qué medida aquello que yo tengo lo puedo cambiar, moldear, para aquello que estoy identificando. Por ejemplo, mi cliente no está bien definido, ya lo tengo que definir. Mis productos no están bien definidos. Mis secuencias de actividades no existen o no están tal cual, o lo que existe no me conduce a aquello que quiero. Recuerden, Raquel, estás hablando solo lo que quieres. Cuando hablamos de gestión de procesos, cuando hablamos de identificar un proceso, estamos hablando de hacer aquello que nosotros queremos. ¿Cuál es la idea de la empresa? Raquel, entonces necesito conocer la estrategia de la empresa. ¿Cuál es la estrategia de la empresa? Ventas, maximizar las ventas, minimizar los costos. Sus estrategias, ¿ya? Bueno, pero lo que tengo es procesos que de repente tienen mucha merma. Oye, ¿por qué tienen merma? Entonces empiezo yo a analizar el por qué. Ahí la palabra es ¿por qué? Al momento que voy respondiendo, sé por qué está pasando esa merma e intento hacer cambios, estoy empezando a modelar a la forma, a cómo yo quiero que sea para atender a ese público objetivo. Lo voy a moldear, adaptar, cambiar. Quizás utilizando herramientas de precisión, podría ser. De manera que yo pueda tener un elemento en mi producto o mi servicio sea estándar y que se dé de la misma manera a todos. Podría ser, pero ya estoy definiendo yo de manera interna. Hasta ahí yo ya conozco, reconozco
y ya lo estoy adaptando a mi forma de ser. Y más aún, equipo, de verdad, les digo, después de la pandemia, todas las empresas públicas y privadas han pasado por etapas de cambio, moldearse, adaptarse a los nuevos tiempos. Después de la pandemia, por ejemplo, los temas tecnológicos han cambiado un montón. La virtualidad ha hecho que evolucionemos bastante. Ok, hasta ahí estamos. Muy bien, yo ya tengo moldeado, ya hice los cambios que correspondan. Yo necesito medir para ver si efectivamente se está logrando lo que se espera. ¿Cómo así medir, Raquel? Bueno, ahí tenemos imágenes de lo que es una expresión de un instrumento de medición, pero con estas cintas métricas, llámese winchas u otros nombre que pueda tener, estamos midiendo una unidad de un espacio, longitud, centímetros, metros, milímetros, micras, unidad de longitud. Ok, muy bien. Pero en nuestra empresa, nosotros vamos a tener muchos instrumentos de medición. Presión, temperatura, en el área alimentos, viscosidad, dulce, acidez, y vamos a tener muchos instrumentos de medición en el área de salud. Vamos a tener los instrumentos de medición de la presión, medir la glucosa en la sangre, N cosas más, dependiendo del rubro que vayamos a tener, pero vamos a tener instrumentos de medición variables. Pero esos instrumentos de medición lo que va a hacer es obtener números o alguna característica, una calificación, un algo que lo pueda convertir en un número. Y este número yo lo puedo expresar en un indicador. Y este indicador, dependiendo de la empresa, yo puedo tener un Excel con tablas de indicadores, o pueden haber elementos más complejos, ¿no? Puede ser que tengan dashboard, o puede ser que tengan un ERP que ya te convierte en los indicadores con todas sus gráficas, en reportes de gestión, y bueno, en toda una diversidad de formas de cómo una medición como la presión puede convertirse en un elemento importante para la medición de un indicador. Entonces, en las empresas, dependiendo el tamaño, dependiendo muchas circunstancias, factores, esto lo vamos a tener de diferentes maneras. Pero igual, se puede construir desde un modelo, una herramienta sencilla, a algo más complejo. En este curso, lo que les vamos a trabajar es que ustedes conciban, ¿no? Identifiquen cómo en su empresa están midiendo y cómo podría hacerse. ¿En qué está el cambio? Bien, una vez que ya tenemos a nuestra empresa y nuestro proceso, nuestra empresa familiar, en la empresa donde trabajes, en la ONG, una vez que ya lo tienes identificado, lo conoces, lo has reconocido, lo has moldeado, lo has cambiado a estos tiempos, ¿no? Ya tienes la medición. ¿Qué podríamos decir, equipo? ¿Se acuerda lo que tenemos en pantalla? Tenemos un antes y un después. Aquí vamos a marcar, voy a volver a usar mi lápiz. Por ejemplo, ¿qué podemos decir de esto? Ah, Raquel, si lo comparamos en metros, ¿cuál de los dos es más corto? Aquí, mira, si hacemos un recorrido y si pusiéramos una wincha o una centimétrica, ¿cuánto de distancia estoy recorriendo para hacer todas estas curvas
estas elipses. Miren, ¿cuánto estoy recorriendo? De A llegué a B. Lo logré. Imagínense si fuera una carrera, un maratón. Ok. Pero está más que demostrado que la distancia más corta en 2 puntos es una recta. Definitivamente, aquí hay menos espacio, menos tiempo utilizado, menos kilómetros o metros recorridos, pese a que probablemente de aquí a acá haya 1 metro. Imagínate, la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta. Pero en esa línea recta, que es de 1 metro, se ha hecho un recorrido tal, en ese mismo espacio, se ha ido y venido tantas veces, que digo yo, podría estar como más o menos en unos 10 metros, por dar un ejemplo. Entonces, nuestros procesos podrían ser así, complejos, con curvas, con cosas, ¿no? Y de repente, a la luz de un análisis, puede ser un poco más corto, más simple, más sencillo. Entonces, la mejora está, equipo, en esa comparación de un antes y un después. Raquel, ¿es posible que yo tenga, después de análisis de proceso, algo mucho más complejo? Algo así, así, así. Eso depende de la organización. Pero lo mejor que puede hacer es que el gestor del proceso, el equipo que está haciendo un análisis de proceso, identifique las mejores formas, las formas más prácticas, sencillas, con menos tiempo, con menos uso de energía, con menos uso de un recurso, de cómo hacer las cosas. Y equipo, y eso lo vamos a lograr en una gestión de procesos. Esa es la idea. Es un trabajo dinámico de equipo. Esto lo debe hacer por lo menos un equipo con una sinergia multidisciplinaria para poder ver el proceso desde varios puntos de vista. Entonces, esto, la mejora está ahí, un antes y un después. Ahí va a haber una diferencia. Eso es muy mejor. Raquel, ¿pero cómo lo voy a hacer? Muy bien. Existen varias herramientas. Una muy conocida, o varias, ¿no? Que son herramientas de la calidad. Y aquí también voy a utilizar mi lápiz, si me permite. Una de las herramientas muy conocidas, y que esta la vamos a usar, es hacer diagramas de flujo. Y los diagramas de flujo, cuando lo hacemos, de repente 1 o 2 personas lo pueden empezar a bosquejar. Pero cuando lo trabajamos en equipo, nos vamos a dar cuenta de esta secuencia de actividades y de pronto alguien tiene una percepción y el otro dice, pero no, no es así. Así está bien, se está haciendo, pero esto tiene tales y tales problemas. De repente es, aquí hay que hacer esto. Y entonces empiezan los cambios. Haciendo diagramas de flujo, tomando las opciones, entonces empiezan a identificarse los elementos de mejora. Que Raquel no se han realizado todavía, pero ya lo estás consiguiendo. Lo estás identificando, lo estás conociendo, reconociendo en un diagrama de flujo. Ahí te das cuenta dónde puedes calibrar un equipo, comprar algo, entrenar a tus trabajadores. Ok. Otra herramienta muy buena es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto lo que te permite es ayuda a identificar lo que es prioritario, perdón, el 80-20, ¿no? Entonces, con esta herramienta permites decir, de estas 10 cosas,
Lo prioritario son estas dos, que me afecta al resto de mis cosas. Entonces ya, es una herramienta que te ayuda a decidir. La espina de pescado, espectacular, porque te permite identificar dónde están una o muchas causas para cuando tengas un problema. Las hojas de verificación es una herramienta espectacular que te asegura que algo se realice como debe ser o que te ayuda a identificar algunas causales de problemas. En número, histograma, es una herramienta que te permite ver tendencias. Las diagramas de dispersión te ayuda a ver una relación de consecuencias. Y el control estadístico de procesos definitivamente es una gráfica que te permite, bajo sus parámetros resultados del proceso, ver y decir, mi proceso está controlado. ¿Por qué? Porque los parámetros, ¿no? Los productos, los resultados de mi proceso se encuentran en sus parámetros. ¿Qué parámetros, Raquel? Aquí, el límite de control superior y el límite de control inferior. Cuando los datos de tu proceso se van dando de manera ondulante, está controlado tu proceso. Pero ¿qué pasa si tu proceso se ha salido de parámetro? No está controlado. ¿En qué puntos, Raquel? En los puntos que se acaba de salir del parámetro. Entonces ese día, ese lote, equipo, analizamos porque algo salió mal. El detalle de esto lo vas a relacionar en control estadístico de procesos. Ahí se van a divertir mucho y es muy bonito, es un curso muy, muy bonito. Entonces, esta es la parte de la medición y que nos ayuda a tomar decisiones objetivas, que es uno de los elementos más importantes cuando hablamos de procesos, es eso. Vas a tomar una decisión, aumentar, comprar, disminuir. ¿En qué te basas para decidir eso? Acá tengo este análisis, tengo este registro. Muy bien. Entonces, los elementos de la mejora van a estar en los cambios de un antes y un después, pero que esos cambios están sustentados en una observación. Cuando hice un diagrama de flujo, cuando hice un diagrama de Pareto, cuando hice un diagrama de Ishikawa, y cuando estuve con una gráfica de control, lo que me va a ayudar es a detectar algunas síntomas o alertas en mi proceso de manera temprana o de manera preventiva, o cuando ya se dio de que hay algo que no está bien y que requiere una mejora. Como acción, aplico la acción y ahí está la mejora. Pero para hacerlo, equipo, yo tengo que conocer mi proceso. ¿Y qué es lo que pasa en las empresas? Utilizan estas herramientas, pero probablemente su esquema de proceso, si lo tienen definido o no lo tienen definido, esta herramienta va a funcionar igual, pero quizás no sea tan eficaz. Cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de que realmente se está logrando el objetivo que esperas. Entonces, ¿estas herramientas realmente te han solucionado el problema? No. ¿Has definido bien el problema? ¿Está tu proceso definido? ¿Está con todos sus límites? Entonces ahí recién. Entonces, cuando nosotros tenemos una dificultad o algo que trabajar en la empresa, probablemente sí se estén utilizando estas herramientas, pero puedes decir, no, como muchos dicen, el ISO 9000 no funciona, las herramientas de calidad no funcionan, en mi empresa no.
No, las herramientas están ahí para ser utilizadas, pero somos nosotros los que definimos las condiciones para el uso y ahí evaluarse eficaz. Entonces, equipo, este curso de gestión con procesos que tiene 3 módulos, y vamos a empezar viendo el tema del proceso, la idea es que el personal, los trabajadores que están en el proceso que se encuentren, puedan identificar, tengan la forma de ubicar dónde se podría hacer la mejora, saber cómo hacer la mejora, haciendo una identificación de producto, un servicio, viendo a mi cliente, viendo si yo hago un procedimiento, una instrucción, un registro, ¿qué hago con esta información? ¿Hago una gráfica de control o hago un Pareto? ¿Qué hago con él para poder plantear alguna alternativa y hacer la mejora en mi empresa, en mi proceso? La mejora, equipo, está ahí en el antes y el después.